Muy buenas noches, estimados compañeros y apreciado profesor Adolfo Ramírez, quien es el profesor tutor de su proyecto Derecho Procesal Civil en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora, UNEYES, Barinas. Mi nombre es Carlos Rojas y en estos momentos le estaremos hablando sobre los procedimientos relativos al derecho de familia y otros procedimientos. De la rectificación y nuevos actos del Estado Civil. El Código Civil venezolano establece que al nacer un niño o niña existe la obligación para los progenitores del procedimiento ante la primera autoridad civil del municipio, que es la prefectura. Hay que presentar el niño o niña ante la prefectura. Del procedimiento judicial de la rectificación. El procedimiento judicial de rectificación de partidas y nuevos actos de Estado Civil se encuentra reglamentado en los artículos 768 al 774 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé cómo se dejó establecido con anterioridad un conjunto de normas tendentes a regular el tratamiento jurisdiccional que debe llevarse a cabo para rectificar las actas de registro del Estado Civil cuando las mismas establezcan de errores anteriores, malentendidos de fondo, inexactitudes, omisiones, entre otros. La solicitud de la rectificación. El procedimiento judicial es el procedimiento judicial de rectificación de partidas. Solo opera inaudita parte, es decir, mediante una solicitud escrita ante el juez competente por la parte interesada. Dicha solicitud en nuestra Constitución, partiendo de lo expuesto con anterioridad, procede con 4 supuestos o situaciones distintas, a saber: 1. El caso específico de que el lugar de la rectificación de partidas por errores materiales de fondo, de mayores de edad, inexactitudes, omisiones o modificaciones. 2. La realización de algún cambio permitido por la ley, como por ejemplo el cambio de nombre en aquellos supuestos que el término efectúe su dignidad, ¿verdad? En aquellos supuestos en que el término afecte su dignidad. El artículo 769 del Código de Procedimiento Civil. El siguiente aspecto, tenemos la interdicción y la inhabilitación. Es la privación de la capacidad negocial en razón de un estado habitual de efecto intelectual grave o de condena penal, cuya consideración o cuya consecuencia inmediata es la inhabilitación o la incapacidad negocial plena, general y uniforme. Puede ser judicial y legal. Cuando es judicial, es la que resulta de un efecto intelectual habitual, grave. Cuando es legal, es la resulta de una condena penal previa. Interés de la interdicción. Es la interdicción judicial. Se trata de proteger los intereses individuales de la persona entredicha y sus bienes. En la interdicción legal se trata de regular o resguardar el interés social. ¿Quiénes pueden ser declarados entredichos?
Tenemos los mayores de edad, los menores emancipados, los menores no emancipados en el último año de su menor de edad. En este caso, la interdicción surte efecto cuando adquiere la mayoría de edad. ¿Quiénes pueden pedir la interdicción? El cónyuge, cualquier pariente, el fiscal del Ministerio Público, cualquier persona que tenga interés. El juez puede hacerlo de oficio. Efectos de la interdicción judicial. Bueno, el efecto o el entredicho pierde el gobierno de su persona. El entredicho queda afectado de una incapacidad negocial plena, general y uniforme. Estos efectos comienzan a partir del decreto de interdicción. Seguimos con el entredicho queda sometido a tutela. Las características vamos a hablar ahora del divorcio. Las características del divorcio: el divorcio es materia de orden público. En el divorcio es necesario la intervención del juez. La enumeración de las causales es taxativa. El alcance y contenido de cada una de las causales de divorcio tenemos en el artículo 185 del Código Civil. Establece, son causales de divorcios, ¿verdad? En el artículo 185 las causales de divorcio. El adulterio, ordinal 1, artículo 185. Abandono voluntario, ordinal 2. Ordinal 2, y tenemos que el abandono voluntario como causal de divorcio consiste en el incumplimiento grave, voluntario e injustificado de los deberes conyugales, deberes o asistenciales o asistencias de socorro de convivencia. Excesos mientras los excesos e injusticia grave que hagan imposible la vida en común. 3. Artículo 185 se entiende por excesos, conforme a la jurisprudencia nacional, los actos de violencia y de crueldad realizados por el cónyuge en contra del otro y que comprometan su salud. El procedimiento ordinario tenemos audiencia preliminar, lo tenemos en el artículo 454. Fase de mediación, fase de sustanciación y la audiencia del juicio también la tenemos en el artículo 454. La demanda de divorcio. La demanda de divorcio es un documento bastante formal en el cual uno de los esposos solicita al juez que se abra un juicio para determinar si su esposo o esposa ha convenido o ha cometido una falla grave o es incapaz de vivir juntos en matrimonio. Los caracteres o características del divorcio. Dentro de las características del divorcio tenemos A. El divorcio es materia de orden público. B. El divorcio es necesario la intervención de un juez. Y C. La enumeración de las causales son taxativas. El emplazamiento. El emplazamiento en su artículo 344, el emplazamiento se hará para comprender dentro de los 20 días siguientes a la citación del demandado o el último de ellos si fueran varios.
aquí tenemos en el lapso del emplazamiento, se deja correr íntegramente cuando el demandado o alguno de ellos si fuesen varios, diere su contestación antes del último día del lapso. De la separación de cuerpo, cuando una pareja contrae matrimonio válidamente, se supone que es principio de perpetuo. Pero cuando existen circunstancias o razones que indiquen que la pareja continúa cohabitando, este hecho interrumpe la situación jurídica. La separación de cuerpos es solamente una separación de hecho y no de derecho. Se establece en el artículo 188 del Código Civil, que la separación de cuerpos suspende la vida en común de las parejas, de los causados. Diferencias entre la separación de cuerpo y divorcio. La separación es una interrupción transitoria de la convivencia conyugal. El divorcio supone la extinción del vínculo contractual definitivamente. La separación supone que el matrimonio sigue existiendo. Su estado civil será el de separado, mientras que el divorcio habrá terminado con el matrimonio de raíz. Dentro del divorcio tenemos el procedimiento breve. Es un procedimiento previsto en el artículo 881 del Código Civil venezolano y siguientes de las normas adjetivas civil, el cual se caracteriza por la brevedad de sus lapsos y la simplicidad de las formas, pero con un punto muy peculiar: la estructura de este es la misma del procedimiento ordinario. La contestación de la demanda, pruebas, cuestiones previas, está estipulado en el artículo 881 y 892 del Código de Procedimiento Civil. El legislador establece una regulación sencilla. Comienza por la demanda escrita, pasamos a la contestación y puede plantearse reconversión en la contestación. La contestación, la demanda y la reconversión, si este fuera el caso, la causa quedará abierta a pruebas por 10 días. La sentencia tiene apelación en ambos efectos y el recurso debe ejercerse dentro de los 3 días siguientes de dicha sentencia. En cuanto a la ejecución de la sentencia, es necesario hacer especial referencia a que en este caso los inmuebles solo pueden ejercerse previa exclusión de los bienes muebles del ejecutado, tal como establece el artículo 892 del Código de Procedimiento Civil. En la segunda instancia se fija el 10º día para dictar sentencia. Tenemos un procedimiento oral, que en este procedimiento la forma escrita de los actos solo será admitida en los casos expresamente contemplados en disposiciones del presente título. Tenemos que las pruebas practicadas por las partes. B. Las pruebas que se practican fuera de la audiencia. El juez puede hacer las interrogantes que crea conveniente para la resolución de las causas. Artículo 862 del Código de Procedimiento
civil. Es importante resaltar que los actos y pruebas cuya ejecución se disponga fuera de la audiencia se cumplan bajo la dirección del mismo juez que debe pronunciar la sentencia, al menos que sea necesario consumir o comisionar a la autoridad judicial de otra circunscripción territorial, así lo estipula el artículo 863 del Código de Procedimiento Civil. Hemos terminado, muchas gracias y feliz noche.